Querido hermano, por favor, busque usted ahí en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Si ya lo encontró, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Luego leo nuevamente: y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes no se sienten en una especie de cautiverio? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos de alguna manera privados de libertad? Entiéndase bien, ¿verdad? No es que estemos presos, sino que estamos privados de las libertades básicas, que son el de andar en la vía pública y muchas otras. Y de alguna otra manera nosotros hoy día estamos viviendo en cautiverio. Vamos a ir poco a poco comprendiendo el porqué en cautiverio. Le voy a leer una breve historia que trata más o menos cómo el pueblo de Israel fue advertido en muchas ocasiones, no haciendo caso a lo que el Señor quería decirle a ellos. Miren, es una historia muy breve. Dice: Jaime es un niño pequeño a quien le han regalado un par de zapatos nuevos. Un día lluvioso como el de ahora, su mamá sabe que a él le gusta brincar en los charcos de lodo, por lo que le advierte: Jaime, si te metes en los charcos te voy a castigar y te vas a ir derechito a tu cuarto cuando lleguemos a casa. Le advirtió. Pero al primer charco que ve, corre hacia él para mojarse. Su mamá le dice: si vuelves, Jaime, a meterte en un charco, te vas a ir derechito a tu cuarto cuando llegues a tu casa. Nuevamente una segunda advertencia. Pero Jaime brinca en el siguiente charco por el que pasan y hace lo mismo en todos y cada uno de los charcos siguientes, obviamente echando a perder así sus zapatos nuevos que recién le habían regalado. Así que cuando llegan a la casa, su mamá de inmediato lo manda a su cuarto, en donde comienza a lamentarse y a llorar. Desde adentro: mamá, no quiero estar encerrado, sácame de aquí. Su mamá le habla desde afuera de su cuarto y le dice: Jaime, es tu culpa. Te dije claramente que si seguías brincando en los charcos, te enviaría a tu cuarto. Por eso estás castigado adentro, porque seguiste brincando sin hacerme caso. Esa es una breve historia de cómo podemos comprender al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando por advertencia tras advertencia, el Señor por medio de los profetas les pedía a ellos volverse a Él. Pedía Dios que volvieran las primeras obras, que volvieran a mirar atrás
y volver a las primeras obras. Eran las advertencias de Jehová que si no volvían a las primeras obras, iban a ser exiliados. El exilio, no sé si usted recuerda allí en el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel, después de que Salomón muere, después de la muerte de Salomón, ¿verdad? El reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. David, ¿verdad?, gobernaba sobre el reino unificado. Salomón, su hijo, también gobernó el pueblo de Israel en un reino unificado. No habían divisiones territoriales todavía. Pero luego de que muere Salomón, por ahí surgen unos líderes, ¿verdad?, que hacen que este reino se divida en dos. Roboam, por un lado, quedándose, ¿verdad?, en el reino de Judá, es decir, el reino del sur, donde la capital de ese reino era Jerusalén, ¿verdad? Y en esa ciudad o en ese reino del sur, el reino de Judá, quedaron dos tribus de Israel, que fue la tribu de Judá, que fue la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus quedaron en el reino del norte, con su líder ahí, ¿verdad?, Jeroboam, y la capital del reino del norte era Samaria. Por eso después en el Nuevo Testamento los fariseos, los saduceos y todos aquellos, ¿verdad?, los celotes, los esenios, tenían un poco esta disyuntiva con los samaritanos, ¿verdad? Porque eran judíos que a través del tiempo se mezclaron con la cultura diferente al pueblo de Israel. Entonces tenemos esta división de dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, quedando por un lado Roboam, hijo de Salomón, y por otro lado Jeroboam, que no era de la familia de Salomón. Entonces, el pueblo de Israel desde Moisés fue advertido por sus constantes desviaciones. Vemos aquí también una desviación, en el sentido de una división del reino. Vemos cómo el reino de Judá fue invadido por Babilonia. Y saben ustedes, hermanos, que esa invasión o ese exilio duraría 70 años. Jeremías le profetiza, ¿verdad?, a los líderes de Judá, que si no se vuelven a los caminos, ¿verdad?, que si no vuelven a las primeras obras, van a ser ellos exiliados. Van a ser también invadidos por estos imperios de aquellos años. Entonces vemos, queridos hermanos, que en el año 700 el reino del norte, después de esta división que se da, ¿verdad?, es conquistado el reino del norte por el imperio de Siria. Siria invade el reino del norte y también luego invade a Judá. Pero el dominio de Siria no va a estar tan dominado en Judá. El dominio de Siria va a estar básicamente puesto ahí en el reino del norte. El reino del norte es dispersado, el reino del norte es invadido completamente por Siria. Pero Judá, el reino del sur, queda de alguna u otra manera un poco más libre, digámoslo de alguna forma. Pero el rey Josías comienza a tener un conflicto con Egipto en el mismo tiempo de la invasión de Siria. Y vemos cómo Egipto da muerte a Josías a una edad muy temprana, a los 39 años. Y después de 110 años que después de que Siria, ¿verdad?, invade al reino del norte, el peligro aumentó en el reino del sur. Egipto entonces entra en conflicto con el reino del sur, donde Josías quiere entrar en batalla contra Faraón. Babilonia se convierte en imperio y derrotan a los asirios, tomando el control de los reinos. Babilonia venía creciendo y se transforma en imperio y derrota al imperio sirio, y también toma posición del reino del norte y sobre todo del reino del sur. Jeremías entonces aparece en este tiempo profetizando, sometiendo a Babilonia conforme al plan que Dios tenía.
sometiendo de alguna manera a Judá también, conforme al plan que Dios tenía. El pueblo no escuchó y también quemaron el rollo que Jeremías le había presentado al rey Joacim, el hijo de Josías. El rey Joacim, que gobernó después de Josías, recibió este rollo de la profecía de Jeremías entregada directamente por Dios y quema el rollo, deshaciéndose así un poco de la advertencia que Dios le había dado. Entonces el juicio llega y la cautividad comienza. Que el Señor nos bendiga. Israel pasó entonces de ser una nación teocrática. Esto quiere decir que pasó de ser de una nación donde sus leyes eran gobernadas desde una perspectiva religiosa, donde toda la política de Israel estaba en torno a las leyes de Moisés, donde todos los decretos para la ciudadanía, donde todas las ordenanzas para la ciudadanía eran regidas, ¿verdad?, por todas las ordenanzas que el Dios de Israel le había entregado a su pueblo. El gobierno de Israel, ¿verdad?, era netamente teocrático. Pero en este momento, cuando es invadido por el imperio babilónico y también por el imperio asirio anteriormente, llega la cautividad, ¿verdad?, y pasó de ser una nación teocrática a un reino esparcido y solamente unidos por la fe. Mire, vaya usted haciendo un poco relación desde ya donde el Señor nos quiere llevar en esta noche, donde el Señor quiere llevarnos a nosotros en esta noche. Entonces Israel pasa de ser una nación teocrática a un reino esparcido y solamente unidos por la fe. Cada judío debía guardar la fe y ser fiel al Señor en su privacidad, en su casa, en medio de una sociedad secular, una sociedad que vivía bajo una dictadura, ¿verdad? Un imperio, por sobre todas las cosas, tenía la espada encima de ellos y sin libertades religiosas. El pueblo de Judá, ¿verdad?, al cual aquí Jeremías hace referencia, al cual Jeremías le advierte por profecía entregada por el Señor, es asolado. El juicio llega, ¿verdad?, a Judá y el reino es esparcido. Cada uno debía experimentar o vivir lo religioso desde su privacidad, desde la individualidad, desde la familia. Durante 70 años, escuche bien, querido hermano, no hubo templo. No hubo templo. Todos conocemos, ¿verdad?, en Jerusalén, el templo de Dios, ubicado allí. Todo giraba en torno al templo, ¿verdad? La ciudad de Dios, todo giraba en torno al templo. Durante esos 70 años de cautividad, no hubo templo. No habían sacrificios. No habían expiaciones de pecado. No habían sacerdotes, donde surgen, producto de ello, las primeras sinagogas de los judíos. Las sinagogas que hoy día podemos conocer o entender ya en el Nuevo Testamento, nacen o son fundadas en este proceso de cautividad. Entonces, surgen las sinagogas, lugares dispuestos para ceremonias y lecturas de la Torá, ¿verdad?, de la ley de Moisés, donde los cánticos también son llevados a cabo y ellos comienzan a vivir lo religioso, comienzan a experimentar su religión de alguna u otra manera en la privacidad. Ya no podían libremente andar por las calles, ya no podían de alguna manera tratar de influenciar con su cosmovisión religiosa en la cultura presente en la cual a ellos les tocó vivir. Vemos entonces un estereotipo de la iglesia, de la cual hoy día nos toca a nosotros experimentar, porque estamos experimentando una manera de ser iglesia
desde la privacidad de nuestro hogar. Llevamos 3 meses y fracción, ya vamos para los 4 meses en una especie de cautividad. Llevamos cerca de ya casi 4 meses en una especie de donde nuestras libertades se han restringido. El judío en aquel tiempo pasa a ser extranjero en su propia ciudad. En su propio reino, el judío pasa a ser extranjero y pasó a ser peregrino. Entonces llegamos a nuestro versículo que ya hemos leído. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Jeremías les dio estas indicaciones al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Le dijo, en medio de su cautividad, en medio de su invasión, en medio de la conquista que recibieron por parte de los babilonios, sigan viviendo, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, coman de sus frutos, cásense, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense y no os disminuyáis. Dios de alguna u otra manera, a través de estas palabras, a través de esta profecía por medio de Jeremías, le dijo al pueblo de Israel que debían de vivir, a pesar de su cautividad, a pesar de su exilio, debían vivir y seguir viviendo, sin disminuir en cantidad, sin disminuir sus esperanzas, sin disminuir lo que ellos eran como judíos. Y dice, y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar. Nosotros hoy día debemos procurar la paz de nuestra ciudad. Hoy día nosotros debemos procurar y pedirle al Señor que envíe paz en medio de nuestra vida, en medio de nuestra situación que podemos estar viviendo. Hoy día nosotros estamos en una especie de cautividad. ¿No hemos sido invadidos por otras naciones? Claramente que no. ¿No hemos sido exiliados de nuestras casas para ir a vivir a un lado desconocido? Claramente que no. Pero sí hay principios bíblicos que hoy día nosotros estamos experimentando y que podemos ver aquí a través del profeta Jeremías, a través de esta cautividad que le tocó experimentar al pueblo de Israel, al pueblo judío. Vemos cómo ellos vivieron una cautividad tremenda, una cautividad terrible, donde todo lo que ellos sentían como seguro había sido derribado, donde todo lo que ellos sentían como suyo había sido derribado, para que lo religioso, para que lo que ellos creían desde su cosmovisión judía, ¿verdad?, desde su cosmovisión teocrática, todo lo que ellos veían tenían que vivirlo en la privacidad, porque no les estaba permitido vivir en lo público, en la vía pública, no les estaba permitido ellos hacer ceremonias, ¿verdad?, puntuales. No hubo templo, no hubieron expiaciones, no hubieron sacrificios, no hubieron sacerdotes que fueran a pagar o a, ¿verdad?, presentarle ofrenda a Dios por los pecados del pueblo. Ahí aún habían sacrificios. Todavía no veían a Jesucristo en el futuro, ¿verdad?, que es nuestro sumo sacerdote hoy. Gracias a Él tenemos entrada. Pero en aquel tiempo los pecados eran perdonados por medio de sacrificio. Eran perdonados por medio de los sumos sacerdotes. Queridos hermanos, hoy día nos encontramos en una especie de cautividad. Quizás no la misma que el pueblo judío, pero sí nos encontramos en cautiverio. ¿Y esto qué significa? Las palabras del profeta Jeremías, de que sigan viviendo, de que sigan edificando casas, de que sigan plantando huertos, de que sigan comiendo de sus huertos, es una orden también para nosotros en el día de hoy.
debemos seguir cumpliendo con nuestras labores en casa. Tenemos que seguir cumpliendo con llevar adelante el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar la palabra a toda criatura, a todo lugar. Estos medios de gracia, como lo llamo yo, el internet, el teléfono, porque son medios de gracia. Gracias a estos medios muchas personas pueden escuchar la palabra del Señor. Y nosotros, en vez de estar arrinconados en un lugar, el profeta Jeremías le dice a Judá: edifiquen, habiten casas, planten huertos, coman de sus frutos. Y el Señor también nos dice hoy día: no estemos arrinconados por esta pandemia, no estemos arrinconados en esta especie de cautiverio en la cual nosotros estamos, sino que trabajen, edifiquen casas, planten huertos, coman, preparen comida, cásense, es decir, vivan una vida normal dentro de todo. Traten de hacer una nueva vida, traten de hacer una nueva normalidad. Y eso es lo que el Señor hoy día nos pide. Que todo lo que hoy día estamos viviendo ya no sea una anormalidad, sino que lo tratemos como que esto es normal. ¿Para qué? Para que no disminuyamos. Para que los que estaban lejos vuelvan a las plantas del Señor. Para que los que estaban enfermos, alejados en su enfermedad, puedan buscar en el Señor refugio y sanidad. Para que nosotros, por medio de nuestras predicaciones, para que nosotros, por medio de nuestras reuniones, podamos ser de bendición para muchos. Para que muchos más puedan venir a los caminos del Señor, para que nos fortalezcamos. El Señor aquí no les dijo: quédense en sus casas, duerman tranquilos, estén todo el día descansando, estén todo el día quizás mirando al cielo, contando las nubes, contando las estrellas, viendo forma de las nubes. No, el Señor les pide: sigan su vida. ¿Por qué esto, queridos hermanos? Porque por medio de Babilonia, a pesar de la cautividad, a pesar del juicio de Dios que había llegado al pueblo de Judá, Dios de alguna u otra manera extiende un acto de gracia. ¿Y qué es lo que pasa? El imperio babilónico es derrotado posteriormente por el rey Ciro. Y este imperio nuevo llega a invadir a Babilonia. E Israel y el pueblo de Judá y toda la descendencia vuelve y recuperan sus tierras. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes el Señor los bendiga. Porque es importante, queridos hermanos, hoy día nosotros podamos entender que el Señor quiere que, a pesar de que esta cautividad de la que podamos estar viviendo, podamos ver en Él, por sobre todas las cosas, una luz de esperanza. Y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y en Él debemos seguir mirando, queridos hermanos. Él hoy ya es nuestro sumo sacerdote. El pueblo de Israel vivió una cautividad, vivió un exilio, lo experimentó y fue duro para ellos. Pero por medio del imperio babilónico, Dios, nuevamente repito, extendió un auto de gracia. Y luego el imperio persa, por el rey Ciro, el imperio persa derrota al imperio babilónico, y este exilio ya comienza a recuperar un poco la forma. El pueblo de Israel vuelve posteriormente a recuperar sus tierras, vuelve a edificar su templo que había sido destruido. Vuelven los sacerdotes, vuelven los sacrificios. Israel vuelve a obtener un acto de gracia. Nosotros, queridos hermanos, vamos a tener un acto de gracia una vez más por parte del Señor. Lo que estamos viviendo no es un juicio puntualmente para la iglesia. Lo que estamos viviendo es simplemente un acto soberano de Dios para hacer algo nuevo con su iglesia, para hacer algo nuevo en el mundo. Toda esta pausa por la cual el mundo se encuentra es un medio
de gracia para que Dios nuevamente extienda su mano de poder, su mano de misericordia y haya un renuevo en medio de nuestras vidas. Hay un renuevo en medio de la iglesia. Hay un renuevo en el mundo cristiano, que tenemos que seguir impactando el mundo, que tenemos que seguir extendiendo la gracia y poderosa salvación de nuestro Señor Jesús a las naciones. Queridos hermanos, esta cautividad en la cual nos encontramos, tenemos que seguir edificando casas, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir alimentando a nuestros hijos, tenemos que hacernos fuertes en la lectura de la palabra, tenemos que hacernos fuertes en la oración. Las sinagogas se crean por este exilio, por esta cautividad. Nuestros cultos familiares en casa como este son generados por causa de esta cautividad que estamos de alguna manera viviendo. Hoy día Babilonia es el mundo, es la cultura, son los gobiernos del mundo. La Babilonia de hoy es esa. Nos encontramos en medio de Babilonia, viviendo tal como el pueblo de Israel. La cultura secular, las leyes anticristianas cada vez más quieren someter al mundo bajo sus dictaduras, porque son dictaduras. Las agendas pro aborto, las agendas de LGBT, ¿verdad? Todos estos movimientos que están hoy naciendo, que están hoy fortaleciéndose, en algún momento van a ser disminuidos. En algún momento van a ser destruidos, porque la iglesia va a recuperar el terreno, va a volver a los templos, vamos a volver a reunirnos, vamos a volver a practicar los bautismos, vamos a volver a comer la Santa Cena, porque eso hoy día ya no lo podemos de alguna manera estar experimentando, no podemos vivir los sacramentos. Pero queridos hermanos, fortalezcámonos. Usted siéntase en casa fuerte, siga edificando, siga construyendo, siga plantando, siga de alguna u otra manera viviendo y hágase fuerte en la oración, hágase fuerte allí, en su casa, con su familia. Si antes había división entre familia, que haya unidad. Si antes habían disensiones, si habían dificultades en familia, que hoy día haya unidad por sobre todas las cosas. Y vuelvan. Y que al volver no nos haga volver el miedo. Al volver, que no nos haga volver la inseguridad, sino que nos haga volver el sacrificio seguro de Cristo en la cruz por nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, hoy día ya nosotros podemos sentir la seguridad que el pueblo de Israel tiene. Cristo sometió todo bajo sus pies. Cristo, el Rey, el sumo sacerdote, sometió todo bajo sus pies. Los reinos de este mundo. Babilonia ya no existe. Persia ya no existe. Siria ya no existe. El Imperio Romano ya no existe. El movimiento nazi ya no existe. El movimiento comunista que se dio en Europa matando a muchas personas ya no existe. Hay algunos gobiernos aún que permanecen y siguen gobernando el mundo, pero esos gobiernos pasarán. Este mundo pasará, porque todo está sometido bajo los pies de Jesús. Él es el sumo sacerdote, Él es nuestra esperanza. El apóstol Pablo, y con esto termino, dice en Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre, escuche bien, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en el venidero. Y sometió, escuche bien, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Queridos hermanos, hoy es el tiempo oportuno para volver a las plantas del Señor. Hoy es el tiempo oportuno para que sigamos viviendo, para que sigamos buscando, haciéndonos fuertes. Como dice ahí en Jeremías, para que llegado el momento podamos salir a conquistar nuevamente con nuestras piernas, con nuestros brazos, con libertad por las calles. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que están viendo esta transmisión, Dios es con nosotros. Estamos en un cautiverio, estamos en nuestras casas, privados de algunas libertades, pero ahora hagámonos fuertes. Ahora es el momento, iglesia. Vimos mucho tiempo una detención en nuestras iglesias. A nivel mundial se veía ahí un relajo, a nivel mundial siempre conversábamos con los hermanos, nuestro pastor. Algo pasa con la iglesia. Queridos hermanos, hoy día llegó el momento para renacer. Hoy día llegó el momento para edificar casas nuevamente, para seguir viviendo nuestras vidas y para fortalecernos. Y aquellos que estaban lejos, hoy, escuche bien, para los que estaban lejos, escucha a tu amigo, hermano, que están lejos, hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día del Señor. Hoy es tu día para que vuelvas a las plantas de Jesús rendido a sus pies, porque no hallaremos descanso, porque no nos haremos fuertes, porque no seremos la iglesia que queremos ser, sino es por medio de Jesucristo, que lo sometió todo bajo sus pies. Judá estuvo en exilio y en cautiverio. La iglesia presente del siglo XXI se encuentra en una especie de cautiverio. Pero nos vamos a hacer fuertes. Nos vamos a hacer fuertes, querido hermano. No porque seamos superpoderosos, no es porque tengamos el mejor físico. No, sino es porque solamente por Jesús hoy día podemos ser fuertes. Si es por medio del Espíritu Santo que hoy día nosotros podemos declarar victoria sobre todo lo que está sucediendo. Si no fuera por nuestro Señor Jesús, la desesperanza estaría allí en todos lados, como la está en aquellos que están sin Cristo. Pero en nosotros que hemos creído, su presencia está con nosotros. Así que hagámonos fuertes, querida iglesia, en este tiempo de cautiverio. Hagámonos fuertes para que el Señor haga con nosotros como Él quiere hacer con nosotros. Oramos al Señor. Padre, gracias.